La palabra ethos significa costumbre dentro de la lengua griega, pero no es la costumbre que entendemos los hispanohablantes, sino que dentro de la lengua helénica se refiere a una normatividad o a una costumbre que dentro de sí lleva a una moralidad positiva. Ética, en una definición primeramente etimológica, es la teoría que trata de las costumbres, la cual es esperada por los demás. Esta noción queda impresa dentro de esta palabra, y esa misma impronta se encuentra por igual en la voz alemana sitten o en la voz latina mos, de donde viene moralis y después moral. Esta primera definición nos brinda una noción fundamental para la disciplina ética, la norma, el deber. Desde sus primeras concepciones, la ética ha estado relacionada a este aspecto de las relaciones humanas. Aún así resulta importante seguir delimitando el concepto, pues la ética es algo más que solo normas y deberes impuestos al ser humano. Podemos delimitar más esta idea por medio de la siguiente frase: teoría de aquellas costumbres a las que se atribuye fuerza obligatoria. Pero aquí podríamos confundir a la ética con otros planos de la vida humana, como el de las obligaciones religiosas, prácticas que desde hace mucho fueron disociadas de la ética. Se considera que el objetivo de la ética es el conjunto de reglas de comportamiento y formas de vida a través de las cuales tiende el hombre a realizar uno de los valores fundamentales de la existencia, o en otras palabras, la moralidad positiva. Todas esas reglas, aun y cuando se puedan llegar a contradecir, tienen como finalidad realizar el valor de lo bueno. A esto pretende llegar la ética con las normas que contempla. El carácter normativo de la ética proviene de su objetivo, siendo esta la razón por la que la ética no legisla normas, sino que las descubre y explica. Por esto la ética requiere de unos cuantos valores que, en su ejemplificación, comiencen a desarrollar un sentido moral, una nueva influencia ética, que marque una impronta en la conciencia humana. Este conjunto de valores observados son los que propician el desarrollo interno de las divisiones de la ética, sus dos vertientes, el problema del deber y el problema de lo valioso o de los valores. Ambas vertientes se encuentran intrínsecamente ligadas y son necesarias para poder responder las preguntas que se le hagan a la ética. Por tanto, si la ética solo se limitase a exponer o sistematizar las normas que rigen la conducta humana, sería una disciplina incompleta. Esto convierte en necesaria a la rama de la axiología, de los valores, porque es el conocimiento en donde haya sustento la vertiente normativa de la ética. A manera de contrastar y realzar la idea expuesta por Maines, podemos tomar la afirmación de Mauricio Beuchot, que realiza en su propuesta teórica de la ética analógica. Esta es una parte importante de la ética, que es la antropología filosófica, del hombre como posibilitado para formar virtudes y de la pedagogía moral de la virtud, la cual se da sobre todo por mostración, la antigua idea de imitación, y además de la dicción a través de un mínimo de leyes, reglas o imperativos. Con esto se intenta poner de acuerdo lo más posible, aunque de manera analógica, solamente proporcional, a Aristóteles y a Kant, el uno con su ética predominante de la virtud y el otro con su ética predominante de la ley. La consideración de las dos subdivisiones principales de la ética, expuestas por estos autores, muestra mucha coincidencia, hablando ambos de un lado normativo, o el deber, y de un lado axiológico, o los valores. A su vez, ambos coinciden en la importancia de esta división, pero diferenciándose en su forma de aproximación a la cuestión. Maines propone como un hecho de facto que la división es esencial a la ética, además de que estos apartados son interdependientes. Beuchot, por su parte, vislumbra la división a través de sus consideraciones analógicas y le presta mucha atención a la ética de Aristóteles y a la ética de Kant para generar un sistema equilibrado, en donde la primacía, aunque sea por unos cuantos grados de inclinación, estaría en el sistema axiológico aristotélico. Con esto queda mejor sustentada la postura de la división disciplinar de la ética. A partir de esta consideración, se comprende que la ética sería incapaz de abarcar por completo su objeto de estudio si se disolviese el vínculo entre normatividad y valores. Una mera exposición de normas o un intento de sistematizar las buenas conductas es solo la mitad del trabajo de la ética, porque como ya se expuso, es necesaria la existencia de una actitud moral,
un valor que pueda cargar sobre sí una moral positiva, apreciada por el conjunto de individuos, para poder ser expuesta o analizada como norma rectora de nuestra conducta. Se requiere necesariamente de una teoría del valor, de la axiología. Colíguese de lo dicho, que toda disciplina normativa y, en general, todo arte, requieren como fundamento una o varias disciplinas teóricas, en el sentido de que han de poseer un contenido teorético independiente de toda normación, el cual tendrá su sede natural en alguna o algunas ciencias teoréticas ya constituidas o todavía por constituir. La afirmación de Maynes sobre la necesidad del ejemplo ético como actitud que moldea la conducta humana configura la pregunta central de este video. ¿Cuál es el valor fundamental para la ética? O utilizando otra construcción, ¿qué valor permite el desarrollo de la ética como causa e impronta de la transmisión y generación de los valores éticos? Propongo dos: el valor de la solidaridad, extraído de las consideraciones éticas de Edgar Morin, y el valor de la generosidad, proveniente de la Ética de la Generosidad de Ernesto Castro y su naturalismo genérico. Ambos valores son sumamente apreciados por la conducta humana, pero que terminan enfrentados para fines analíticos de este video. Naturalismo genérico. Nociones generales. El punto de partida para la concepción de la ética de la generosidad es el naturalismo genérico, sistema que brinda las bases para la construcción de una ética generativa. Este sistema se sustenta en dos piedras: naturalismo y género. El materialismo. Dentro de esta consideración sobre el naturalismo, el naturalismo, a mi juicio, tal y como yo lo entiendo, es una forma de abordar la filosofía que presupone previamente un cierto realismo y un cierto materialismo. Es decir, se parte de la evidencia de que no sabemos si el mundo existe o no, pero que hay hechos independientes del ser humano. Esa es la tesis realista fundamental. Hay hechos independientes del ser humano que, no obstante, pueden ser conocidos por el ser humano. El materialismo. Dentro de esta consideración sobre el naturalismo, el materialismo concede una primacía a las entidades corpóreas por encima de las eidéticas y psicológicas, pero sobre todo el materialismo está comprometido con el pluralismo, es decir, que hay que la realidad no es un todo unificado. Por tanto, se concibe que la tesis fundamental que yo sostengo es que lo natural existe, pero lo natural no es algo dado, fijo, inamovible, sino que lo natural es aquello que genera nuevas posibilidades, es decir, que va creando nuevos géneros. De esta manera, tenemos un naturalismo no monista, materialista, antirreduccionista y procesualista o antifijista. Esta visión del naturalismo, además de tener su sustrato eidético en el realismo postcontinental y en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, se nutre en buena medida de Spinoza y su natura naturans, una naturaleza que va generando nuevas realidades. Antes de seguir adelante, quiero explicar aquí, o más bien advertir, qué debemos entender por naturaleza naturante y qué por naturaleza naturada, pues estimo que, por cuanto precede, ya consta que por naturaleza naturante debemos entender aquello que es en sí y se concibe por sí, o sea, aquellos atributos de la sustancia que expresan una esencia eterna e infinita, esto es, Dios, en cuanto que es considerado como causa libre. Por naturaleza naturada, en cambio, entiendo todo lo que se sigue de la necesidad de la naturaleza de Dios, o sea, de cada uno de los atributos de Dios, esto es, todos los modos de los atributos de Dios, en cuanto que son considerados como cosas que son en Dios, y no pueden ni ser concebidos sin Dios. Así, tenemos una entidad generadora, o naturaleza naturante, y una entidad que lleva dentro de sí esos elementos generados, o naturaleza naturada, por lo que se descubre la necesidad de la pervivencia de los atributos de la naturaleza en su creación. Esto es, al generar una nueva entidad, la naturaleza deja una impronta imborrable dentro de ella, la cual se transmite a todo lo que provenga de esa nueva entidad generada. Esta serie de hechos nos impide pensarla fuera de las reglas y contextos de la naturaleza creadora. Toda nueva entidad
sigue una serie de reglas para su creación y desarrollo, lo que le permite portar esa impronta del creador. De esta manera se vuelve importante definir y comprender lo que el naturalismo genérico entiende por género. El género se define como una idea filosófica que atraviesa diversos campos, tanto los artísticos como los relacionados con el feminismo, como por supuesto los géneros y las especies de la biología de Porfirio, de Aristóteles, y que luego se hereda de alguna forma también en Darwin. Estos géneros, sin importar su área de procedencia, poseen 3 características esenciales que permiten la generación de nuevos géneros: iterabilidad, o mantenimiento y preservación en el ser, normatividad, o mantener el orden, la creación y la reproducción, e historicidad, su definición por razones temporales o históricas. Así, mi tesis es que el mundo está constituido por géneros, pero esos géneros a su vez han sido generados. Estas 2 ideas son las que dan sustento al sistema de Ernesto Castro y que dan vida a la consideración que tiene sobre la ética, una ética basada en la generosidad como piedra angular de la actitud ética en el ser humano. Ética de la generosidad. Todas las sociedades, sin necesidad de la intervención de los filósofos, poseen una serie de códigos normativos de la conducta, moral y ética. Hay indicios de la asociación de un valor específico a una conducta específica. En este punto se vuelve muy importante la distinción entre moral, como conductas colectivas, y ética como conducta individual, las cuales convergen en un ciclo de retroalimentación, pues somos seres individuales diluidos dentro de una sociedad. La existencia de una alimenta y presupone la existencia de la otra, por lo cual la ética de la generosidad trata sobre los casos límites de la conducta individual, por esta relación ineludible y necesaria entre moral y ética. Es decir, por un lado tenemos, como no es posible vivir totalmente aislado o totalmente fundido en sociedad, porque somos seres sociales pero no eusociales, no somos seres eusociales donde nuestra identidad quede fundida con el todo, pues siempre hay una tensión constante entre la ética y la moral, entre lo que demanda el conjunto de prácticas colectivas en las que nos encuadramos y las virtudes de somos individuos que no vivimos aisladamente de manera como Robinsones. Toda ética tiene siempre una dimensión individual y luego colectiva. En este doble plano se desarrolla la actividad y reflexión ética, la apertura de puentes entre la individualidad y la colectividad para hacer que las actitudes valiosas se manifiesten en la vida humana. Es necesario mostrar esas actitudes, ejemplificarlas, y ese es un detalle muy importante que destaca Ernesto Castro, el hecho de que no existen los valores morales antes de que se pongan en práctica, sino que es al revés. La puesta en práctica de un determinado valor justifica, propicia y o descubre la existencia de ese valor moral específico para todos los individuos. No existen los valores morales antes de los ejemplos morales. Es decir, son las conductas virtuosas de individuos concretos que crean determinados cánones de ejemplaridad los que a posteriori crean las reglas. Más o menos lo están entendiendo. Las reglas, a diferencia de lo que pensaba la deontología, no están a priori. Las reglas y las normas y los principios no están dados in illo tempore en unas tablas traídas de la zarza ardiente, sino que las reglas surgen a posteriori por las determinadas conductas que nos impresionan y se nos presentan como modélicas y como dignas de ser imitadas. En este apartado axiológico, considerando la relación entre las disciplinas de la moral y la ética, junto con la necesidad de una conducta ejemplar que descubra nuevas actitudes valiosas por sí mismas, se erige la siguiente pregunta: ¿cuál es el valor que permite la relación entre la moral y la ética? En este caso es la generosidad, pues ella permite el nacimiento de puentes que brindan la oportunidad para saltar del yo al otro. Entonces, de alguna forma las teorías de la virtud, las que más me interesan a mí, por ejemplo la de Linda Zagzebski, son teorías de la virtud que tienen esta tesis interesante. Antes de que surjan las reglas, hay determinados tipos de conducta, que yo llamaría generosas, que producen nuevos valores o incorporan nuevos sujetos a la consideración moral. Queda bastante claro que la virtud es la piedra fundamental para esta teoría, y no solo la virtud a secas, sino la virtud de la generosidad. Dentro de un ambiente propicio para la generación,
imprime en los individuos una forma nueva de actuar que ellos cargan en sí y reproducen en el tiempo. Es decir, para mí, la ética tiene que ver principalmente con la virtud. Cuando yo hablo de la generosidad, de una ética de la generosidad, entiendo que la ética tiene que analizar principalmente cuáles son las virtudes que están funcionando y que permiten el desarrollo moral. No voy a entrar en valoraciones de si esos desarrollos son generativos o degenerativos, pero lo que permite que nuestras morales se vayan evolucionando son los actos de generosidad. Estos actos morales quedan caracterizados por ser, que ya voy anticipando la tesis, son actos en los que se producen nuevos valores, o bien crean nuevos valores o bien incorporan nuevos sujetos de consideración moral, ¿no? Los actos morales se ven completamente supeditados a las condiciones de la natura naturante, previamente descritas, para construir entidades naturadas, que puedan engendrar esta nueva impronta ética, con la finalidad de continuar la reproducción del cuerpo social, ya sea afinando sus valores o creando nuevos. A partir de este proceso se evita caer en un estancamiento moral que destruya por completo a la sociedad y sus individuos. Y aquí las virtudes con su aplicación social funcionan como géneros, en el sentido de que igual que garantizan la reproducción del cuerpo social. Este es el asunto. Hay determinadas virtudes que no son virtuosas en realidad, porque no aseguran esa reproducción a futuro. Y así se ve que, igual que hay una serie de universales antropológicos como la prohibición del incesto, que tienen su fundamento, que luego se ha descubierto a posteriori, mucho después de que se pusieran esa serie de normas, que tiene un fundamento biológico, porque puede haber una degeneración del pool genético. Hay también una serie de virtudes que con diversos nombres y con quizás determinados eclipses se han ido manteniendo a lo largo de la historia. Y principalmente yo les señalaría las 4 virtudes cardinales y las 3 teologales. Esto no quita, ojo, que en determinadas épocas y en determinados contextos no surjan contravalores, pero estos contravalores siempre surgirán como valores productores de otros campos. Los valores poseen esas 3 características anteriormente mencionadas de los géneros: iterabilidad, normatividad e historicidad. A partir de esas 3 características se desarrollan actitudes que permiten la generación, regeneración y perpetuación de conductas humanas, que después de verlas en acción consideramos altamente necesarias para la constitución actitudinal del ser humano. De esta manera se considera que la generosidad amplía los sujetos éticos y los objetivos éticos dentro de la sociedad. Es visible el por qué se amplían los objetos éticos, pero la cuestión de los sujetos resulta abstracta, quedando explicitada solamente al contraponer el valor de la generosidad al valor de la solidaridad. Es solamente por medio de la generosidad que se expande la comunidad de individuos para reconocer y abrigar a personas extrañas a la misma. La generosidad no es lo mismo que la solidaridad. La solidaridad es un estado objetivo de comunidad de intereses. Ser solidario es estar soldado con otro individuo, de tal forma que si tocan a una, nos tocan a todas. La idea es que el conjunto de las mujeres pues tiene una serie de comunidades de intereses comunes, como si fuera un lobby, y efectivamente la violentación de una de ellas es como una violentación de todas las demás. Bien, la solidaridad es un estado objetivo, un estado objetivo de intereses que se puede afirmar o negar. Frente a eso, la generosidad lo que hace es tender puentes entre comunidades de intereses diversas. Esa es la característica que tiene la generosidad. A través de esta consideración filosófica, se describen diferencias esenciales de estos 2 valores, junto a la propuesta del funcionamiento ético de la generosidad, siendo considerada como la virtud productiva por excelencia. Es por medio de esta actitud que se permite el reconocimiento del otro para abrigarlo bajo los hábitos de la comunidad generosa. Hay un ejercicio de expansión de la comunidad hacia el exterior, más que un ejercicio interno como el exigido por la solidaridad. Así, la solidaridad es un egoísmo expandido, es un egoísmo colectivo frente a la generosidad, que es el acto creador del altruismo. Por tanto, aquella persona generosa logra descubrir en el otro algo que le hace actuar propositivamente para el extraño. Se brinda así. El don de brindarse así crea un vínculo de amistad que antes era inexistente. Primero existe el reconocimiento del otro de su condición humana, cargada de derechos y obligaciones, para después ponerse en su lugar. Sin el acto de la generosidad es imposible alcanzar esa dinámica expansiva.
Como definiciones de la generosidad, Ernesto Castro considera sumamente esenciales las brindadas por Descartes y Spinoza, de las cuales él toma diversos puntos para nutrir su concepto de la generosidad. Descartes describe a este valor de la siguiente forma: de este modo, creo que la verdadera generosidad, que hace que un hombre se estime hasta el más alto grado en que puede legítimamente estimarse, consiste únicamente, por un lado, en que conoce que nada le pertenece de verdad, salvo esa libre disposición de sus voliciones, y que nada hay por lo que deba ser alabado o censurado, salvo porque la utilice bien o mal, y por otro lado, en que se siente en sí mismo una resolución firme y constante de utilizarla bien. Es de no carecer jamás de la voluntad de emprender o ejecutar todas las cosas que juzgará menores, lo cual es seguir perfectamente la virtud. Se concibe a la generosidad como uno de los valores que más deben estimarse en una persona, pues es el valor que más ostentosamente lo corona. Le brinda al ser humano un conocimiento esencial sobre las condiciones vitales. A partir de ese descubrimiento, se produce un seguimiento del camino virtuoso, porque aquel que se precie de ser generoso tiene la costumbre de ser humilde, de pensar y apreciar al otro por considerarlo igual de libre y capaz de obrar bien. A su vez, el generoso se ve inclinado naturalmente a lanzarse a empresas muy grandes, limitándose únicamente por el autoconocimiento de las capacidades de acción que el generoso tiene de sí. Se considera también que son corteses, afables y serviciales con los demás, porque en ese conocimiento adquirido les ha nacido la sabiduría del control de sus pasiones. A su vez, esto se une a las consideraciones vertidas por Spinoza en cuanto a la generosidad. Por generosidad, en cambio, entiendo el deseo por el que cada uno se esfuerza, en virtud del solo dictamen de la razón, en ayudar a los demás hombres y unirlos a sí mismo por la amistad. De ahí que las acciones que solo buscan la utilidad de la gente, las refiero a la firmeza del ánimo, y las que buscan también la utilidad del otro, las refiero a la generosidad. Por último, el sustrato estoico de donde se nutren estas definiciones es bastante claro, debido al papel importantísimo que tiene la conciencia del yo y su uso valioso de la razón. Ernesto Castro afirma que la posición más grande es sobre sí mismo. El principal dominio que posee el ser es el dominio de sí, noción que tiene total resonancia con los postulados estoicos, los cuales sabemos tuvieron influencia en la filosofía de Spinoza. Séneca, en su libro De la vida bienaventurada, brinda los elementos constitucionales de lo que sería el hombre generoso para estos dos filósofos. Porque como guía ha de servirnos la naturaleza, a la que observa y consulta la razón. Por consiguiente, ser feliz es lo mismo que vivir conforme a la naturaleza. Sea el hombre incorruptible y no se deje superar por las cosas externas. Admire tan solo a sí mismo, confíe en su ánimo y esté preparado para lo bueno y lo malo. Construya su propia vida. De sobra se entiende, aunque yo no la añada, que tal varón ha de ser concertado y ordenado y en todo cuanto haga magnánimo y cortés, que la razón incitada por los sentidos busque las cosas externas, pero que vuelva después a sí misma. Todos esos rasgos quedan concatenados para componer el ideal del sujeto generoso, en donde se encierra primordialmente la capacidad de controlarse a sí mismo para luego dirigirse en un camino natural, virtuoso. A partir de esta actitud es que se gestan los actos de generosidad. Solo por medio de la magnanimidad se permite el brindarse como un regalo para los demás, abriendo los puentes de la amistad entre grupos e individuos diversos. La capacidad de unir a los individuos resulta sumamente relevante, pues es un rasgo que se traspasa directamente a la teoría de Castro. Las consideraciones brindadas por Descartes se conjuntan con todo lo anterior en perfecta armonía. La sabiduría y el control de las pasiones que se descubren por medio de la generosidad en el ser humano se relacionan perfectamente con el dictamen de la razón que sigue el generoso spinociano y el sabio estoico, añadiéndose además ese factor de unificación humana que lleva a cabo en él. En definitiva, es una virtud que tiende a la utilidad del otro, que busca atender y o procurar a los demás. Quien es generoso no puede sino seguir el camino de la naturaleza, el camino de la virtud. Esta ampliación de la comunidad permite el desarrollo del segundo estadio de la generosidad. Igual que en la genialidad, en el campo estético, el genio lo que hace es crear una obra que a posteriori crea un género, la generosidad se reifica
y se convierte y se integra y crea un nuevo campo de sentido moral, podríamos decir, por medio de la ética del don. Es a partir de la generosidad que los valores se crean o se regeneran a través de esa persona generosa, que logra incluir a personas fuera de su comunidad en ella, a través de tender puentes entre ambos, o con palabras de Spinoza, por medio de la amistad. El don, el regalo, es una segunda etapa rutinizadora de las nuevas actitudes con las que se reproduce el cuerpo social. Es un ciclo de alimentación y retroalimentación del que depende la ética para poder pervivir dentro de los individuos. Ética de Morin. En Edgar Morin, o Edgar Morin, la ética se plantea desde el punto de vista del método, que se divide en diferentes obras analíticas para brindar una imagen de la complejidad e interconexión del mundo, tratando temas como la naturaleza, el conocimiento, las ideas, la humanidad y la ética. En cuanto a la ética, que es el tema del libro Método 6, hay un análisis exhaustivo en los términos del pensamiento complejo planteado por Morin. Etimológicamente, la palabra complejo desciende de complexus. Esta palabra se compone a su vez de con, junto, y plectere. Plectere es una palabra latina que refiere a lo entrelazado, a la terenza, a tejer. A partir de estas raíces podemos decir que complejo es un todo tejido entrelazado, como los complejos habitacionales, que son asentamientos humanos entrelazados en un todo, un solo edificio. Así, el pensamiento complejo es una metáfora que nos plantea una realidad cerebral de procesos mentales entretejidos, funcionando como un trenzado metacognitivo, para enlazar las diferentes áreas del conocimiento en las que se desarrolla el ser humano. El pensamiento complejo comporta una dimensión epistemológica, conocimiento del conocimiento, y una dimensión antropológica, conocimiento del humano. Liga en un bucle epistemología y antropología. De esta forma, en la ética, el pensamiento complejo funciona igual, ya que se convierte en una forma de entrelazar o religar, como expresa Morin, al saber y al deber. Se propicia un reconocimiento de la autonomía de la ética en este ejercicio mental, convirtiéndolo así en un metapunto de vista, en un paradigma de comprensión. Lo propio del pensamiento complejo es comportar intrínsecamente un metapunto de vista sobre las estructuras del conocimiento. Permite así comprender el paradigma de disyunción, reducción, que reina mayoritariamente en nuestros modos de conocimiento, no solo los ordinarios, sino también científicos, y finalmente comprender los determinantes paradigmáticos de la incomprensión. Se abre la posibilidad a un más amplio ejercicio racional, donde las diversas variables que pueden tomarse en cuenta para analizar cualquier apartado de la realidad se vuelven relevantes, con la finalidad de brindar la imagen más clara posible de la cuestión. Con esto, busca eliminarse la posibilidad de caer en el mal pensar, en las incomprensiones, en los juicios sesgados. Existe un esfuerzo real por parte del pensamiento complejo de juzgar más correctamente los hechos, y en este caso, las actitudes éticas. A través de esta forma de pensar, se alcanza un grado más humano de mentalidad, con el cual se redirige toda actividad humana a la ética de la solidaridad, buscando alejarse de cualquier actitud coercitiva. Todo conocimiento puede ser puesto al servicio de la manipulación, pero el pensamiento complejo conduce a una ética de la solidaridad y no de la coerción. Como he indicado, podemos entrever que una ciencia que aporta posibilidades de autoconocimiento, que se abre a la solidaridad cósmica, que no desintegra el semblante de los seres y los existentes, que reconoce el misterio en todas las cosas, podría proponer un principio de acción que no ordene, sino organice, que no manipule, sino comunique, que no dirija, sino anime. ¿Por qué esto resulta importante? Porque Morin, en su análisis, detecta una crisis preocupante en la ética, causada por una responsabilidad diluida y un debilitamiento de la solidaridad. Esto es provocado a partir de una falta de certeza en los fundamentos del conocimiento, que a su vez causa una crisis de los mismos. Conocer la complejidad real del mundo
se convierte en un imperativo para la razón humana, con tal de dar seguridad y firmeza a su actuar para poder regenerar la tan desquebrajada ética contemporánea. En efecto, el pensamiento complejo evita disolver la responsabilidad en un determinismo que disuelve toda autonomía del sujeto y condenar pura y simplemente al sujeto juzgado responsable y consciente de todos sus actos. Evita pues el reduccionismo sociológico, así como el moralismo implacable, pero al tener en cuenta los imprintings, las impresiones mentales, las bifurcaciones, los engranajes, las derivas que conducen al crimen o a la infamia, afronta sin cesar la paradoja de la irresponsabilidad, responsabilidad humana. El pensamiento complejo es una forma existente para fundar un conocimiento que evite los reduccionismos y las disoluciones de todas las áreas de la vida humana. En el campo de la ética, el énfasis recae en las áreas de responsabilidad y de la solidaridad. La ética en general ha sufrido este tipo de tratamientos recesivos, los cuales se han encargado de despojarle de sus diferentes niveles de entrelazamiento con la realidad. Han convertido a la ética en una disciplina extraña y con un muy limitado campo de acción dentro de la realidad. El primer gran corte que sufre la ética es la desconexión con la religión, y a partir de ahí se ha ido parcelando hasta el punto de alejarla enormemente de su papel en la sociedad. Han reducido a la ética a un simple papel individual, degenerado, totalmente secundario. Los tiempos modernos han producido dislocaciones y rupturas éticas en la relación trinitaria individuo, sociedad y especie. La laicización le quita a la ética de sociedad la fuerza del imperativo religioso. En todos los dominios, los desarrollos de las especializaciones y de los tocamientos burocráticos tienden a encerrar a los individuos en un dominio de competencia parcial y cerrado, y por ello mismo tienden a parcelar y diluir la responsabilidad y la solidaridad. Al mismo tiempo, los desarrollos de la autonomía individual han llevado a la autonomización y la privatización de la ética. Es a partir de este oscurecido panorama detectado por Morin que se busca generar una ética rica en aristas y consideraciones. La base de esta ética no puede ser otra sino la del pensamiento complejo. ¿Por qué? El pensamiento complejo conduce hacia una ética de la responsabilidad, reconocimiento del sujeto relativamente autónomo, y de la solidaridad, pensamiento que religa. Estas dos áreas éticas, que se han visto completamente desvalorizadas en los tiempos actuales, se revigorizan a través de esta técnica, por medio del reconocimiento de los tres niveles de la ética, individual, social y especie. Se realiza un trabajo de recomposición y religación de estos tres campos por medio del pensamiento complejo, que es fundamento, pero también proceder, para atender las necesidades colectivas, nacidas a partir de la insatisfacción generalizada que ha desarrollado profundamente en los individuos la ética solipsista del mundo contemporáneo. El pensamiento complejo nutre por sí mismo a la ética. Religando los conocimientos, orienta hacia la religación entre los humanos. Su principio de no separación orienta hacia la solidaridad. Comporta la necesidad de autoconocimiento por la integración del observador en su observación. La vuelta así para objetivarse, comprenderse y corregirse, lo que constituye a la vez un principio, el pensamiento y una necesidad ética. Así, la relegación que automáticamente produce por su actuar el pensamiento complejo es sumamente importante para avanzar en la restitución de las actitudes éticas en los tres campos de acción previamente mencionados. Hay una necesidad de revivir el papel importante de la responsabilidad y de la solidaridad dentro de la vida del ser humano, siendo el valor de la solidaridad fundamental para el funcionamiento de la ética social. A partir de él se abren las puertas para la comunicación real de los diversos grupos humanos, además de una mayor inclusión de la totalidad de los individuos dentro de las prácticas éticas positivas, reconocidas en el principio de los tiempos. De ahí la pertenencia de volver a las fuentes de la ética. Para tal efecto, Morin insiste en que el acto moral es un acto de religación con el prójimo, religación con una comunidad, religación con una sociedad y, en el límite, religación con la especie humana.
Precisamente, esta última conexión es la que hay que afianzar, porque es la más descuidada, y paradójicamente, la acción del hombre en lo individual o social pone en jaque la existencia de la especie humana y de la vida en su conjunto. Por eso, la crisis ética de nuestra época es simultáneamente crisis de la relegación entre individuo, especie y sociedad. Morin plantea que cuando se desarrolla el individualismo, de una manera libre y rampante al parecer, se conduce al nihilismo. La aproximación al sinsentido de la vida genera una aflicción en el individuo que comienza a sentir una nostalgia por la comunidad desaparecida y por los fundamentos vitales que se han desvanecido. Estos elementos se conectan para desamparar al ser humano, dejarle una angustia que lo orilla a un retornar a las antiguas normas sociales, nacionales, éticas y o religiosas. Se produce una búsqueda para llenar el vacío dejado por el nihilismo, por medio de una nueva seguridad psíquica y una relegación ética completa. En este panorama se enmarca el pensamiento complejo, en uno de necesidad de relegación ética entre los individuos, en todos sus niveles, individual, social y especie. Un individuo que funde sus actitudes y sus acciones dentro de los marcos establecidos por el pensamiento complejo, llegará indudablemente a una ética de la responsabilidad y de la solidaridad. Siendo un ser de tan profundo análisis, sería capaz de comprender al otro aunque falle, porque está preparado para ser autocrítico y mejorar gracias al alto nivel de humanidad que propicia el pensamiento complejo. Alcanzará indudablemente un espacio propicio para religar los tres espacios de la vida humana: el individual, el social y el de la especie, biológico. Esta religación carga en sí todo el aspecto religioso al que remite la etimología de religión, pero va más allá al encuadrarse dentro de la ética. Solamente por medio de estas variables se vuelve posible reparar los daños causados por la ética solipsista, privada y deshumanizada que ha desarrollado en los últimos años, causando así un nuevo panorama ético, más humano. Entre ambas posturas hay puntos que tienen una conexión real, diversos postulados y afirmaciones que los dos filósofos realizan desde sus teorías. Alcanzan un grado de similitud bastante alto. Por ejemplo, la importancia de la axiología que se expone en ambas propuestas, siendo el valor un fundamento ético importante para ambos autores. Las diferencias provienen casi exclusivamente de lo que consideran como piso fundacional para la ética. Por un lado, el valor de la generosidad es la piedra sobre la cual se sostiene totalmente la ética de Ernesto Castro, mientras que para Edgar Morin reconoce que la búsqueda por una solidaridad relegadora es uno de los objetivos éticos primordiales de la nueva ética, lo cual es posible por medio de un pensamiento complejo. Las observaciones que realiza Castro a la solidaridad son sumamente valiosas, porque descubren una naturaleza inscrita en ese valor que lo limita. La solidaridad es un egoísmo colectivo, una comunidad de intereses que se encuentra soldada entre sí, pero no entre los demás. Siguiendo esta línea de razonamiento, es imposible que la solidaridad pueda unir a las comunidades con intereses diferentes y con los individuos que pertenecen a un diferente grupo, porque la actitud solidaria está limitada a la comunidad de intereses propia. Esto convierte la generosidad en un valor más amplio. Ya no hablamos de individuos y comunidades afines, sino de personas que son totalmente disímiles, las cuales poseen una oportunidad de generar amistad por medio de los actos de generosidad. Desde esta perspectiva, la ética de Morin pierde fuerza en su intento por religar los tres espacios humanos: individuo, sociedad y especie. Porque la solidaridad es limitada. Desde otro ángulo, la ética de Morin acierta completamente en su análisis de la ética contemporánea y sus resultados en la psique de las personas. Es constatable la existencia de una disolución de la ética gracias a la exaltación, sin precedentes, del egoísmo en la sociedad, lo que lleva a un debilitamiento completo de la sociedad misma. Gesta panoramas profundamente tristes para el ser humano, por lo que, si no existe un vínculo solidario entre los integrantes de una misma comunidad, ¿qué papel tienen entonces la ética y la moral en el nuevo milenio? A partir de esta resolución, resulta completamente necesaria la fundación de medios para alcanzar una ética de la solidaridad y unir en armonía al individuo, la sociedad y la especie. Para cambiar el panorama hace falta la solidaridad, que solo es posible alcanzar a través del pensamiento complejo y su actitud. Pareciera que ambas objeciones son postulados complementarios. En el avance gradual de una nueva ética,
El primer paso sería reparar el tejido social para construir seres solidarios. A partir de aquí la generosidad tomaría el papel primario, porque estas comunidades regeneradas tenderían a construir puentes de amistad con otras comunidades. Pero el punto que prevalece de la ética de la generosidad es que en un primer momento los actos de generosidad son los que nos inspiran a actuar de tal o cual manera. En ese espacio, el regalarse así por medio de nuestras más magnánimas actitudes es un momento que antecede a la ética de la solidaridad. Este acto generoso se puede ligar también al pensamiento complejo, un pensamiento comprensivo y humano que permite reconocer al otro como igual, naciendo así un acto generoso, un nuevo valor humano.